Buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches, licenciado e instructor. Esta noche les vamos a dar a conocer el uso del análisis factorial y el análisis de conglomerados mediante su desarrollo y también con el procedimiento de los mismos. El análisis factorial es una técnica que se utiliza sobre todo para reducir y resumir los datos, con el objetivo de obtener las variables a un nivel manejable para el investigador. El análisis de conglomerados, por otra parte, se utiliza para clasificar objetos o casos en grupos relativamente homogéneos, es decir, elementos con características comunes referidas a su clase o naturaleza, lo que permite establecer entre ellos una relación de semejanza y uniformidad. Basándose en lo anterior, la investigación que se llevará a cabo mediante estos análisis es haciendo énfasis en el análisis factorial, para lo que se cuenta con una base de datos recolectada mediante encuestas realizadas en dos diferentes cafeterías, la cafetería San Jacinto y Sugar and Coffee. Se tienen datos confiables debido a que se recibió la ayuda de un profesional en el área de investigación y mercadeo. El objetivo general de la investigación va a ser desarrollar mediante los conocimientos adquiridos en clase el análisis factorial y el análisis de conglomerados en las cafeterías asignadas para dicha investigación, en este caso Cafetería San Jacinto y Cafetería Sugar and Coffee. Como objetivos específicos tenemos mostrar el desarrollo y procedimientos de los análisis factorial y análisis de conglomerados, observar variables que se relacionan entre sí e identificar las dimensiones que explican dichas correlaciones, e identificar segmentos que sean parecidos entre sí con miembros de otros segmentos para el análisis de conglomerados. El planteamiento del problema sería: ¿qué grado de importancia da a los siguientes aspectos como consumidor de productos alimenticios preparados al momento de decidir su compra en cafeterías como en la que se encuentra en este momento? Y algunas de las variables que se van a desarrollar van a ser ubicación, parqueo, limpieza, personal capacitado, disponibilidad de servicio, marca reconocida en el rubro de cafeterías, disponibilidad de carry, alimentos a la vista, presentación del producto, tamaño de la porción, rapidez en la entrega de los alimentos, ambiente cómodo, distribución adecuada, promociones, proyección de eventos deportivos, Wi-Fi, métodos de pago, variedad del menú y accesibilidad a pedidos con necesidades exclusivas. Para esta investigación se evaluará por medio de una encuesta utilizando afirmaciones de Likert. La encuesta a realizar tenía como propósito que el encuestado examinara el nivel de importancia de varios aspectos que se considera que debe tener una buena cafetería, para lo que se les preguntaba el nivel de escolaridad, la comida favorita, y que clasificaran 20 aspectos en orden de importancia, siendo el mínimo nada importante y el máximo muy importante. Para calcular la fiabilidad que tenía la investigación, se realizó la teoría del alfa de Cronbach, que dice que el coeficiente sirve para medir qué tan fiable o confiable es nuestra encuesta. Cuando este valor está más cercano a 1, esto mejora la capacidad de análisis para la investigación. Y para nuestra investigación, el alfa de Cronbach es de 0.798, lo cual confirma la fiabilidad de este instrumento para continuar con el análisis. Vamos a proceder entonces a realizar el análisis factorial para nuestra investigación, para lo cual nos vamos a ir a la opción Analizar en la barra de menú de SPSS, luego nos vamos a ir a Reducción de datos, luego en Factor. En el recuadro de variables vamos a ingresar cada una de nuestras variables, luego vamos a hacer clic en Descriptivas. En la ventana emergente vamos a elegir el cuadro Estadísticos y vamos a marcar Solución inicial. En el recuadro de matrices de correlación vamos a marcar las opciones KMO y la teoría de especificidad de Bartlett, así como reproducida. Luego vamos a hacer clic en Continuar. Ahora vamos a hacer clic en Extracción en la ventana emergente para Métodos y vamos a elegir Componentes principales.
En el recuadro Analizar vamos a elegir Matrices de correlación y en el recuadro Extraer vamos a elegir el valor predeterminado. Luego vamos a hacer clic en Rotación y luego en el recuadro Método vamos a elegir Varimax. Luego en el recuadro Display vamos a elegir Solución rotada y vamos a hacer clic en Continuar. Luego nos vamos a ir a Puntuaciones y en la ventana emergente vamos a elegir puntuaciones de matrices de correlación y luego vamos a hacer clic en Continuar. Vamos a seleccionar OK. Los resultados obtenidos para esta investigación en el modelo de análisis factorial, empezando por KMO y la prueba de Bartlett, nos dice que se rechaza la hipótesis nula de que la matriz de correlación de la población es una matriz de identidad. La chi cuadrada aproximada es de 356.737 con 153 grados de libertad, lo cual es significativo a un nivel de 0.000. El valor estadístico de KMO, que es 0.633, también es alto. Por ende, puede considerarse que el análisis factorial es una técnica apropiada para analizar la matriz de correlación. La tabla número 2 nos presenta las comunalidades obtenidas para cada una de las variables. Una vez realizada la extracción, podemos comprobar que las variables, tales como la limpieza de las instalaciones sanitarias con un 0.878 de comunalidad, la limpieza del local con un 0.795, las promociones que favorezcan gozar con beneficios de la cafetería tienen un 0.787, el personal capacitado tiene un 0.781 y estas son las variables que explican la mayor proporción, la varianza según su participación en los factores o componentes resultantes en el análisis. Mientras que variables como la presentación del producto, el atractivo a la vista, participan en menor medida, con un 0.553, al igual que el menú mareado, que tiene un 0.571 en la explicación de esta varianza. En la tabla de varianza total se explican los 7 componentes que son altos debido a que su valor es positivo, es decir, arriba de 1. Como resultado, tenemos un valor que sobrepasa el 1.00, que es 4.733, que es el componente 1. En conclusión, se determina que las variables son confiables, son tomadas en cuenta todas aquellas mayores que 1. Luego, con el gráfico de sedimentación, se confirman las variables, ya que se hace referencia a las 7 variables, mostrando así la diferencia existente entre ellas. Con la matriz de componentes podemos observar los componentes más cercanos a 1, que son los idóneos, al igual que los datos que son mayores a 0.6, que son los que nos sirven para el análisis mercadológico, lo cual nos dice cuál es el número de mayor contribución. Haciendo una comparación de los resultados de la matriz de componentes relativas de cada variable en cada uno de los 7 factores, podemos apreciar que el primer factor está constituido por las variables limpieza de las instalaciones sanitarias, tamaño de la porción, empleados motivados y presentación del producto atractiva a la vista. Todas estas variables saturan en un único factor, porque constituyen un grupo diferenciado de variables dentro de la matriz de componentes. Con la matriz de correlaciones reproducidas se muestra que el modelo es bueno y el número de factores es el adecuado, debido a que existen 71 residuales no redundantes, equivalentes al 46% con valores absolutos mayores que 0.05. El número de residuos con valores elevados es mínimo. Lo ideal de los residuales es que su porcentaje se aproxime a 0. Comparando también la matriz rotada de la tabla de matriz de componentes, podemos comprobar que se ha mejorado en aumento la saturación de las variables agrupadas.
Las 18 variables se transforman al final en solo 7 factores. Y con la tabla de matriz de coeficientes para el cálculo de las puntuaciones en los componentes, podemos representar el modelo para el análisis factorial. Para finalizar, la matriz de covarianza de los componentes contiene en la diagonal principal la varianza de las puntuaciones factoriales que son iguales a 1, debido a que el resto de puntuaciones valen 0 entre un factor y otro, lo cual significa que son completamente independientes entre sí, es decir, no existe correlación entre ellas. Ahora se va a proceder a realizar el análisis de conglomerados, para lo cual vamos a irnos a SPSS y vamos a accesar al menú Analizar, luego Clasificar y luego K-medias. Vamos a desplazar cada una de las variables y luego vamos a seleccionar número de clusters. Vamos a seleccionar 3, 5. Luego vamos a hacer clic en Opciones y en la ventana emergente en el recuadro Estadísticos vamos a elegir Centros iniciales de clúster e información de clúster para cada caso. Luego haremos clic en Continuar y vamos a seleccionar OK. Los centros iniciales contienen los valores que corresponden en las variables de clasificación utilizadas, a los 3 casos que han sido elegidos como centros respectivos de los 3 conglomerados solicitados. Puede observarse que conforme avanzan las iteraciones, el desplazamiento de los centros se va haciendo más y más pequeño, hasta llegar a la 10ª iteración, en la que ya no existe desplazamiento alguno. El proceso de iteración se detiene por defecto cuando se alcanzan 10 iteraciones, cuando de una iteración a otra ya no se produce ningún cambio en la ubicación de los centroides. En relación a la tabla de pertenencia de conglomerados, esta representa a qué grupo se han asignado las personas encuestadas, que en este caso son 3 grupos y la distancia a la cual se encuentran estos segmentos. En esta tabla se observa que el conglomerado con mayor número de personas se encuentra en el clúster 3 con 24 personas. Este grupo se puede clasificar como aquellos que son bastante meticulosos con respecto a las características y aspectos representados en las cafeterías. El siguiente segmento importante es el conglomerado 2. Se observa que no hay mucha diferencia para este grupo, pertenecen 21 personas y aún así son clientes mucho más exigentes y cuidadosos al momento de optar por un lugar para comer. Y el último segmento, que es más reducido que los 2 anteriormente mencionados, con tan solo 11 personas, no son exigentes con los aspectos que se han tomado en cuenta para realizar el análisis. En el dendrograma, por otra parte, queda reflejada la formación de los conglomerados, así como las distancias entre ellos. Se puede comprobar, por ejemplo, que la observación más distante al resto es la del entrevistado número 43, ya que es la última o la que tiene mayor distancia en incorporarse al clúster final, seguida del encuestado 53 y el 18. Por el contrario, las observaciones más cercanas entre sí son el 16 y el 48, que forman el primer grupo o la distancia más próxima a 0, y el 34 y el 8, que forman el segundo.